Outline, que suenen las alarmas, jóvenes y adolescentes primero. Esto es rock. Hoy presentamos Rock. La música que transformó la música, el radio, la moda y al mismo pop. Pero, ¿qué es rock? Con un pequeño detalle. Hay que enfocarse en el audio. Entonces, escuchemos. Es correcto. Toño Carrizosa, muchas gracias por estar en Outline. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Gracias por tomarlo en cuenta. Oye, Carrizosa, ¿de dónde es el apellido Carrizosa? Mira, el apellido que tengo es materno. Ajá. Carrizosa es materno. Sí. Y me distinguía en la escuela siempre por el apellido. Entonces, pues me lo dejé de esa manera. Viene de mis abuelos, de mi abuelo materno, y él viene de Oaxaca. Uh-huh. Hay un pueblo que se llama Yanguitlán. Sí. Y medio pueblo es de la familia. Todos son Carrizosa. Sí, todos ahí son Carrizosa. Y por lo que entiendo, Carrizosa, el apellido viene de un pueblo de España. Ok, bueno, es tu nombre artístico, es tu nombre el que has usado siempre como el que has firmado. Digamos que es mi nombre profesional, como periodista. Mi nombre completo es diferente. Ok, bueno, te voy a platicar. De lo que se trata es viajar por la gran historia del radio. Esto es un viaje de 100 años y hay 3 grandes etapas. Ya hemos aclarado que hay 3 grandes etapas. En uno de los destellos anteriores mencionaba que la etapa 2 del radio la determina el lanzamiento de Radio Variedades en junio de 1958, pero este lanzamiento estaba cimentado en varias características, las llamo las detonantes de la etapa 2, ¿no? Y una detonante, y muy importante, un detonante es la aparición del rock and roll. Así, rock and roll. Así que por favor dije, ¿a quién le hablo para que me ayude a acercarnos al gran concepto musical que es rock and roll? Pues Toño Carrizosa. Así que, Toño, platícanos, ¿qué es rock and roll para empezar? ¿Qué es rock? A ver, vamos a entender muchas cosas. Yo me dediqué a estudiar como científico loco. Sí. Todo el movimiento del rock and roll desde todos los puntos de vista que tú quieras saber, sí, inclusive radiofónico. Me parece perfecto. 620 fue la estación de radio detonante del rock and roll, porque era programada por el señor Ramiro Garza. Silvestre Razo. Por Silvestre Razo, pero había un locutor que llamaba la atención, que era Ramiro Garza. Y Ramiro fue citado por 2 locutores, uno de ellos Silvestre, a que le decían todos el gato Silvestre, y había un señor que quería hablar con él. No sé si sepas esa historia. Y resulta que ese señor era Pancho Aguirre y le dijo, compré una estación de radio que era Radio Tepeyac, una voz y un milagro en el aire, y quiero que la programe. Si en 6 meses la estación de radio no se levanta, si en 6 meses la estación de radio la levanta, usted se va para arriba como programador. Si no se levanta, pues usted se va. Dijo, señor, pero estoy comprometido con el señor Blanco, que era el dueño de la estación de 620. Sí. Me dio un dinero adelantado, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y estoy viendo mis vacaciones. Y el señor Aguirre llegó y le soltó la lana. Que era muy bueno para eso, don Pancho. Decía, a ver, aquí está la cartera. No, don Pancho era tremendo. Y lo programó, y de ahí empezaron a venir una serie de antecedentes. Pero bueno, tu pregunta inicial, ¿qué es rock and roll? Rock and roll para mí, déjame hacer la comparación, mi querido Jaime. Espero sea divertido todo lo que voy a decir. Rock and roll es un licuado de plátano. Ajá, nada más de plátano. Sí. Okay. Yo siempre he preguntado a toda la gente, ¿cómo haces tu licuado de plátano? Ajá. Y todos varían. Un licuado de plátano en la Ciudad de México es, en una licuadora pones leche, azúcar, plátano, y ahí vienen las variaciones. Hay gente que le pone un chorrito de vainilla, una cucharada de chocomilk,
Ahí al lado del radiocentro lo preparaban con germen de trigo. ¿Lo quieres, exactamente, a eso lo quieres con aditivos, con nuez, con germen de trigo? Sí. Exactamente. Hay quien le pone nueces, nuez de la India, entonces un huevo, avena. Bueno, pues ese es un licuado de plátano, ¿me explico? Sí, sí, sí. El rock and roll. Casi me estás convenciendo, no del todo, pero luego te voy a preguntar. El rock and roll es una fusión de movimientos musicales diferentes en Estados Unidos. En México esa fusión viene y se fusiona con otros movimientos musicales. Entonces, si tomamos en cuenta el movimiento del rock and roll como una parte de swing, una parte de boogie boogie, una parte de rhythm and blues, una parte de country, una parte de scat, una parte de doo-wop, sí, lo metes en la licuadora y te sale algo que se llama rock and roll. Por eso es tan disímbolo el sonido que tiene Bill Haley, de Elvis, de Jerry Lee, de Richard, de Chuck Berry. Oye, me gustó mucho tu respuesta y me gustó mucho la analogía. Te iba a preguntar otra cosa, pero ya está respondida, porque estamos hablando de principios de los 50, pero hay alguien que lo menciona, el colega anunciador Alan Freed, que dijo, bueno, toda esta mezcla, este gran licuado que tú lo mencionas, esto se llama rock and roll. Así dijo. Bueno, entonces ya lo compramos todo. Ya todos los nuevos cantantes, todos los nuevos discos, a ti te dicen, esto es rock and roll. Y te presentan el mismo disco de Elvis, y tú lo compras y dices, oye, el rock and roll es maravilloso. En eso estoy de acuerdo contigo, pero ya tenemos un nuevo licuado. Todo el mundo ya sabe que es el licuado de plátano en esos años. Tiene sus características y por eso, al tocar todos ese gran licuado, ese rock and roll, es un éxito. Todo el mundo quien se pega es el detonante. Uno de los detonantes, el rock de Radio Variedades. Es uno de las características, una nueva música, una nueva moda, un nuevo sonido, transistores, el disco de 45, etcétera. Todos los elementos que tú ya conoces. Pero yendo más adelante, en el tiempo, en los años, vamos a viajar 12 años después, a lo mejor, después del lanzamiento de Radio Variedades, o sea, en el 70, en los 70, ¿cómo entender que a Led Zeppelin se le llame rock y a Elvis Presley se le llame rock? Y no nada más eso, que Elvis es el rey del rock, dicen algunos de sus fans, y que Robert Plant, ¿dónde ubicar a Robert Plant? Hay dos reinados. ¿Por qué se llamó rock a ese tipo de música de principios de los 70, Toño? Por favor, ilumíname. Te comiste una evolución musical impresionante. Déjame explicarte, sí. Y a eso iba. El rock and roll en México se fusionó con otros movimientos musicales. Por eso el rock and roll de México, yo en lo personal, perdón las groserías para muchos, el rock and roll mexicano, el rock and roll hecho en México, es comparativamente igual o más valioso que el rock and roll americano. ¿De qué disco contra qué disco? ¿En qué año contra qué año? A eso vamos. El rock and roll que se hizo en Estados Unidos a principios de los 50, porque sigo definiendo rock and roll 50, se hizo con grandes orquestas. Fíjate bien, sí. Con grandes orquestas. Se hizo con agrupaciones de jóvenes de 21 años en adelante. Ajá. Grupos, el primer grupo musical, propiamente hablando, fue uno de Elvis, cuando Elvis empezaba, que se llamaba The Blue Moon Boys. Después el grupo En Forma, el conjunto musical como se conoció, En Forma, lo hizo Jim Vincent y sus Blue Caps, y Johnny y sus Huracanes. ¿A qué me refiero por grupo? Requinto, guitarra de acompañamiento, batería, piano y voz solista. ¿Me explico? Entonces, okay, ya mencionaste los del lado inglés. Ahora en México es igual o más valioso, aunque se hayan hecho covers. ¿Por qué? Porque el rock and roll hecho en México o
ponlo de esta manera, el rock and roll en español lo hicieron adolescentes de 14 años. A ver, nombres, grupos y canciones, por favor, Toño. Los 4 grupos fundamentales del rock and roll en México fueron Black Jeans, después Camisas Negras, Locos del Ritmo, Rebeldes del Rock y Teen Tops. Uh-huh. Son los 4 pilares. Las cuatro raíces musicales del rock and roll en español. Sí. Los 4 empezaron tocando rock and roll en inglés. Bueno, a excepción de los Rebeldes. No, también en inglés. Los 4 empezaron cantando en inglés. Uh-huh. Pero, ojo, es muy importante. Adolescentes de 14 años. O sea, 6 años menores que las raíces del rock and roll norteamericana. Otro detalle muy importante. El rock and roll que nace en México es muy diferente por una razón fundamental. Hay una sustitución de orquestas de 20 músicos por 5 adolescentes, uh-huh, a los que le llamaban niños. Bueno, porque el adolescente para México empezaba a los 21 años, que era cuando iban a marchar. Sí, yo creo que sí, es muy valioso la cartilla y el acta de nacimiento, pero yo pienso, lo mismo ocurre ante el locutor y ante el periodista, que el lector, el escuchador, la gente que está enfrente de las bocinas, no le pregunta al artista cuántos años tiene, sino simplemente quiere comunicar, recibir algo de comunicación. Así es como tus columnas, la gente que toca un disco, y me imagino que puede ser similar a principios de los 60, nadie le preguntaba el acta de nacimiento a Enrique Guzmán, ni a Angélica María, ni a Alberto Vázquez, ni les preguntaba si fumaban o no, o cuántos kilos pesaban. Las personas, como fans que somos, no preguntamos eso a tu artista favorito, simplemente decimos, me gusta lo que haces, por favor, yo quiero escuchar más. Así como te dicen a ti en tu columna, oye, yo quiero leerte más, no te preguntas si usas lentes o no. Eso ya lo supimos después. O no saben si tu columna la hiciste en la regadera o enfrente del señor Ortiz o de Zoilita. La gente no pregunta eso, te está leyendo. La gente escucha radio y está escuchando un gran amigo, su canción favorita. Es una anotación con respeto, nada más. Nada más, una simple anotación. Pero sí es importante eso ya a nivel terrestre, decir, oye, eran unos chamacos, ¿no? A nivel analítico. Sí, es correcto, pero yo... A nivel analítico, porque empiezas a analizar las cosas y dices, a ver, ¿cómo es posible que Hotel de los Corazones Rotos de Elvis Presley suene a blues, a orquesta, a un coro de voces profesionales, y la versión de César Costa es de una orquesta con una letra más sencilla, sí, y la versión de los Hooligans es de 5 adolescentes. Uh-huh. Bueno, yo diría, los arreglos y la gente que estuvo en la producción era muy valiosa también, ¿no? La marca discográfica, la gente que estaban atrás. Sí, no, porque si tú te pones a analizar los directores artísticos que empezaban a escuchar una cosa rara que se llamaba rock and roll, que en su vida habían escuchado y estaban acostumbrados a grabar rancheros, boleros, tropicales, de buenas a primeras, y digo, al decir esto estoy hablando, pues un mariachi, el mariachi Vargas era de 10 elementos. Ajá. Una orquesta tropical eran fácil 15, 20 elementos. Uh-huh. De buenas a primeras, oír adolescentes de 14 años con instrumentos musicales electrónicos, uh-huh, que no se conocían en México, y dices, ¿qué es esto? Sí. Oye, pero yo quiero retomar mi pregunta inicial, porque además... Ahora, a esto vamos. Sí. El rock and roll en sus inicios así se llamó, rock and roll. Sí. O como dicen los gringos, rock and roll. Sí, rock and roll. Rock and roll. Ok. Sufre una serie de cambios a partir del 64, cuando se descubre que hay un sonido característico diferente al de las orquestas. Uh-huh. Vuelvo a reiterar la palabra orquesta. ¿Por qué? Porque la orquesta era la que acompaña a la voz líder. Uh-huh.
Y entonces empiezan a decir, ¿por qué tenemos que seguir con cánones establecidos de acompañamiento de boogie boogie? Tun, 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 y tiene que ser bailable cuando podemos mandar mensajes de otro tipo. Oye, ¿por qué dijiste el 64? ¿Qué ocurrió en el 64? Cuando se difunde a nivel mundial el sonido de los Beatles. Oye, no, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, el sonido de los Beatles hace la difusión a todo el mundo y demuestra que el rock and roll deja de ser rock and roll para convertirse en rock. Así de plano. ¿Esta es de Toño o todos los rockeros del mundo ya lo decidieron? Yo lo tomo en cuenta a raíz del sonido que tocan los Beatles, que es completamente diferente al rock and roll. Toma en cuenta que las raíces de los Beatles son rock and rolleras. Sí, raíces. Y la evolucionan. Uh-huh. A partir de ahí. Y empiezo a descubrir, y te hago la observación, yo no soy fan de los Beatles. Ajá. Me gustan sus discos, me gustan sus grabaciones, me gustan muchísimo, pero yo no soy del tipo de me quito la camisa para comprar el disco de los Beatles. No, me gusta muchísimo, pero no soy fan de los Beatles. Oye, me felicito. Tengo que reconocer. Sí, perdón. No, que qué dato acabas de darnos. Me felicito de haberte hablado. Déjame cargarle más tiempo a mi celular, por favor, porque me felicito de haberte hablado, Toño. Oye, qué dato ese, pequeño dato de los Beatles y con el rock. En serio, ¿no? en serio. Ellos son los creadores de la definición del sonido rock. Entonces, al crearse el rock, abre una difusión general y le abre los ojos a todos los músicos como para entender. Dice, podemos hacer rock sinfónico, podemos hacer rock, y ahí empiezan las definiciones de rock metalero, rock y otros. Espérame. Todos los movimientos de rock habidos y por haber. Una pregunta inocente. Así como hubo un gran paralelo con el rock and roll 50s, con todos nuestros grandes cantantes y artistas del rock, cuyos pilares ya los mencionaste, y ya también mencioné a Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, Rafael Acosta, bueno, los locos del ritmo. Manolo Muñoz. Ya los citamos, nuestros grandes rockeros en español. Sí. Aparecen los Beatles, pero yo no me acuerdo de ningún paralelo de los Beatles aquí en México. Bueno, ni en el mundo, ¿no? Pero en México no. ¿O sí? Para definir rock and roll. No, un artista similar, si apareció Elvis, guardadas las proporciones, pues tenemos a nuestro Enrique Guzmán. Bueno, acuérdate, a ver, vamos a ver un detalle muy importante. Al nacer Elvis viene y dice, el rock and roll soy yo, señores. Así de sencillo. ¿Por qué? Por el talento natural que tenía Elvis, que eso es lo que hay que reconocerle, y es lo que mucha gente actual como que dice, bueno, ¿quién es Elvis? Elvis es el rey definitivamente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Elvis en sus inicios bebe de todos los movimientos musicales populares y de un sonido característico de sus raíces, ¿me explico? Sí. Convive con negros, y digo la palabra negro sin que sea peyorativo. Todo lo que representa, toda la riqueza musical que aporta todo lo afroamericano, lo afroamericano. Exactamente, pero aparte de los spirituals, aprende de los spirituals, de la gente de los predicadores, como se diría en México, que además de predicar el evangelio, se ponen a cantar y hacen movimientos escénicos estrafalarios y extraordinarios, y Elvis dice, aquí hay algo. Entonces, a la hora de cantar él, sale todas esas influencias musicales que recibe y dicen, aquí hay algo realmente importante, definitivo, absoluta y completamente diferente. Por eso Elvis es el rey y siempre va a ser el rey. Y la vida de Elvis también se divide en 4 etapas, que algún día platicaremos, pero Elvis es único en ese aspecto. Entonces, Elvis, al demostrar que hay un movimiento de rock diferente, él influye en otros países, y hay el Elvis brasileño, que es Roberto Carlos,
el Elvis francés, que es Johnny Hallyday, el Elvis italiano, que es Adriano Celentano, el Elvis inglés, que es Cliff Richard, y el Elvis mexicano, en un principio, fue Toño de la Villa, pero falleció el 5 de mayo del 62. Sí. Y queda vigente en influencia Enrique Guzmán. Uh-huh. Y Alberto Vázquez. Pero Enrique Guzmán, extraordinario como solista. Mira, Alberto fue más baladista. Y está a la altura de Enrique un César Costa, igual que un Alberto y un Manolo, pero ¿cómo decirlo? Bueno, el carácter, también la biografía impone, porque también el rock tiene gotas de rebeldía, tiene símbolos de yo no estoy de acuerdo con el sistema, etcétera, etcétera, cosas que sabes más que yo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero y la gente la ha querido comparar también a César y Enrique como Pedro y Jorge. ¿Me explico? Pero se olvidan que hay gente o hay artistas a la misma altura de César y Enrique, que es un Alberto, que es un Manolo, que es un Oscar Madrigal, que no tiene mucha voz, pero está a su altura, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, no te entendí la broma o el chiste o la anécdota, me perdí de Pedro y Jorge. ¿Qué pasó? En la época del movimiento ranchero, hubo dos voces extraordinarias, Pedro Infante y Jorge Negrete. O sea, es un chistazo folclórico. Exactamente, y se hizo icónico Pedro y Jorge. Uh-huh. Oye, si hablas de Jorge, hablas de Pedro. Si hablas de Pedro, hablas de Jorge. Sí, está buena, pero no me acordaba, no me cayó la moneda. Exactamente, y comparativamente, si hablas de Enrique, hablas de César. Si hablas de César, hablas de Enrique. Pero a la misma altura de ellos está Manolo y Alberto. Claro, oye, Toño, me gustaría retomar mi pregunta anterior. Entonces salieron los Beatles. Nos quedamos muy calladitos y nos vimos muy bonitos en México frente a los Beatles, como supongo todo el mundo nos quedamos callados, porque allá en el mismo Inglaterra pues respondieron con los Rolling, ¿no? Los Rolling. Aquí en México, ¿qué pasó? ¿Qué respuesta hubo en el rock? Bueno, aquí en México hubo una influencia. Te voy a dar una serie de observaciones que escribí para mi libro que ninguna editora quiso publicar. Lo tengo. ¿Cómo se llama? Mi libro se titula Rock and Rollerías Mexicanas. Ajá. ¿Y se puede comprar en Amazon o no lo has subido? No. Se puede comprar conmigo porque lo voy a mandar a imprimir en fotocopias y lo voy a vender de esa manera. Ok, muy rocker y muy personal, y Toño. Oye, Toño. Te voy a explicar. Cuando viene el rock and roll, cuando sigue el rock and roll en México y se convierte en rock, surgen unos cambios extraordinarios a partir del 65. Sí. Viene un éxito en 65 de España, cantado por Miguel Ríos, titulado El Chico Yeye. ¡Oh, Miguel Ríos! Que es un juego de palabras, basado en una canción de los Beatles que se titula She Loves You, yeah, yeah, yeah. Sí, si ella te ama, sí. She loves you, yeah, yeah, yeah. Ya agarraste tono, ya te afinaste, Toño. Okay. A partir de ahí, compone la canción El Chico Yeye, Miguel Ríos. Sí. Y se crea el concepto, el chico, aquí en México la graban los Rocking Dave, la graba Queta Garay, la graba infinidad de Manolo Muñoz, etcétera. Pero pega con los Rocking Daves cantando La Chica Yeye. Uh-huh. Es el no te quieres enterar que te quiero de verdad. Bueno, y contrarrestando el movimiento inglés, Estados Unidos en Estados Unidos se hace famoso una discoteca, un lugar donde se iban a tocar grupos nuevos, que se llama el Whisky a Go-Go. Uh-huh. Oye, entonces, una inserción, Ajá. Con todo respeto para Miguel Ríos y para la versión en México. Ante lo que estamos hablando y ante los Beatles, pues yo creo que John Lennon y Paul McCartney y compañía, si acaso escucharon esas versiones, pues se rieron, porque son dos cosas muy diferentes, o sea... Muy diferentes, efectivamente. O sea, bueno. Miguel Ríos, ninguna duda que es un super rocker, ¿no? Super rockero.
y ninguna duda que es un superartista de tamaños, pero no es una respuesta para los Beatles. No, y menos, no, y la de aquí es otro camino, son otras aquí, cosas. Exactamente, ahí te va. En respuesta al movimiento del rock inglés, Estados Unidos crea un sonido que en México conocimos como go-go, por el whisky a go-go, en donde se presentaban los Bears, los Doors, etcétera. ¿Me explico? Sí. Entonces, el sonido que crean los Beatles, que crean el movimiento de grupo ícono, en México no hay grupos íconos, pero hay dos movimientos musicales unidos en uno solo, el yeye y el go-go. Oh, está bonito ese dato, muy bonito. Y todos los grupos rock and rolleros se hacen semi-rockeros. ¿Por qué? Porque ya están tocando las influencias musicales que vienen de Estados Unidos y vienen de Inglaterra. Por eso los ovnis cantan, fue la última vez, sí, fue la última vez, de los Rolling. Y oye, Toño, las clases de canto están funcionando, ¿eh? Eso es todo, señor. Sí. No te burles. No, lo digo en serio. Es un piropo. O sea, sí están funcionando. Muy bien, gracias. Muy bien. Y los Carrión y muchísimos otros artistas graban los éxitos de los Beatles románticos. Sí. Oye, y otra línea de investigación antes de aterrizar ya en radio, porque estos son pequeños destellos del radio. Claro, esto de música rock, pues evidentemente es fuente de energía para el radio, ¿no? Sí, así es. Yo creo que un capítulo aparte en tu libro y en toda la historia del rock o de la música y de México es Avándaro y Woodstock. Y tiene que ver con rock. Platícanos, ¿qué es Woodstock? ¿Qué es Avándaro? Woodstock fue el afianzamiento de una evolución del rock en donde diferentes regiones estaban dando su sonido dentro del rock. Sí. Entonces, Woodstock fue el ejemplo del rock de peace and love, de amor y paz. Del hipismo. O sea, fue una muestra del hipismo. A eso voy. Dentro de ese movimiento hay que tomar en cuenta que el rock es la música del joven. Ajá. En México fue el adolescente, pero el adolescente de 14 años. En Estados Unidos... no de todos los jóvenes. Ya que estamos hablando de la historia del rock, yo sí diría que casi todos los jóvenes bailaban o se sumaron a la música del rock and roll o del rock and roll, como dices, pero no todos los jóvenes participaron en el movimiento hippie o en el movimiento ya de rock, no todos. Bueno, sí, pero el movimiento hippie se afianzó con Scott McKenzie y Flores en tu pelo. A lo que voy es, volviendo a esto, el rock and roll fue la música detonante de los jóvenes. Sí. Entonces, los jóvenes fueron cambiando, fueron haciendo cambios en los movimientos musicales, hasta que el hippie se crea porque se dan cuenta de que están siendo reclutados para ir a la guerra de Vietnam, a la guerra de Corea, y decía, ¿por qué yo no quiero ir a la guerra? Yo no tengo por qué ir a matar gente a su país para que mi país se haga propietario de ese país. Eso lo decía un joven de Estados Unidos, un americano en Woodstock. Exactamente. Entonces se crea el movimiento hippie, y el movimiento hippie es irse a comunas en los bosques, en los pueblos, semi-olvidados, y vivir ahí de lo que te da la tierra. Movimiento que contagia a los mismos Beatles, ¿no? El movimiento que contagia a todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, Elvis no fue hippie, ya está medio mayor, ¿no? Yo creo. No. Los Beatles sí. Elvis ya era un señor. Ajá. Elvis ya era un señor. Sí, un poco mayor. Sí, por ahí va. Bueno, ¿y Avándaro? Bueno, Avándaro fue todo lo contrario.
Avándaro fue una experiencia única en el mundo joven, porque yo tendría en ese tiempo 15 años. Uh-huh. 15 años. Oye, ¿fuiste a Avándaro de 15 años? No, yo quise ir, pero no pude, yo no pude. Ajá. Y bueno, pero muchos de mis amigos y vecinos de ahí de la colonia sí fueron y se dieron el gusto. Insisto, no todos los jóvenes querían ir a Avándaro, ¿eh? Insisto con todo respeto. No, es comprensible, es comprensible. Sí. Pero a lo que voy es esto. El rock and roll empezó a tener cambios con la influencia del hippie. Ajá. Y empezó a crearse un movimiento musical dentro del rock que ellos le llamaron rock chicano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los conjuntos de rock and roll, de rock, del 67 en adelante, 66, 67 en adelante, empiezan a grabar en inglés. Ajá. Entonces, como lo graban en inglés, le llamaron rock chicano. No veo la razón, pero fue una forma de definirlo. Uh-huh. Y las presentaciones de los grupos de rock chicano eran muy comunes. La única diferencia es que eran detonantes de adolescentes. Uh-huh. Lo que me caso con una idea que se publicó hace 30 años, muy muy acertada. Al gobierno no le gustaba el rock por una razón. No solamente era manejado por gente adulta que no entendía y no conocía el rock. Ajá. Era punto de reunión efectivo de adolescentes, o sea, de votantes sin necesidad de ser acarreados. No sean naturales. Uh-huh. Cuando tú juntas más de 100,000 jóvenes sin que sean acarreados, sin que sean dadas una tortita y un refresquito y vete a votar por tu partido, en un solo lugar, teniendo única y exclusivamente grupos de rock para su gusto particular, aquí sucede algo. Uh-huh. Entonces, ataca por todas las formas y por todos los medios al rock, gracias al manejo que tienen de los medios de comunicación, principalmente periódicos y revistas. Uh-huh. Bueno, a lo mejor tampoco les gustaba que destruyeran la ecología, porque parece que también se fumaban todo, ¿no? Bueno, hasta el pasto. Sí, entonces a lo mejor hasta el pasto se era fumaban. Por razones ecológicas. Unos a favor y otros en contra. Una línea divisoria muy polémica. Pues sí, tienes razón, pero si tomas en cuenta que los grandes delegados políticos eran los que destruían bosques para después construir colonias, entonces como que se contradicen, ¿no? Sí, de acuerdo. Fue una anotación, una inserción inocente. Sí, yo lo que veo, que decían que el rock incitaba a la violencia, incitaba a las drogas. ¿Y es cierto o no? No, señor, perdóname, pero el arte es un reflejo de lo que sucede en la vida diaria. Uh-huh. Oye, quiero aterrizarlo en radio. Ya que anotaste de que había personas del gobierno que desde tu punto de vista, una de las razones era que no les gustaba el rock por lo que quieras, pero no les gustaba. Ajá. Las estaciones de radio, pues parece que tampoco les gustaba. ¿Qué estaciones de radio tú recuerdas que tocaban ese tipo de rock? Lo pregunto por lo siguiente. 10 años antes, todas las estaciones tocaban rock. 10 años después, ese tipo de rock. Teen Tops, ya hablamos de los 8 Fantásticos. 4 grupos, 4 solistas, ¿no? Por nombrar. Johnny Laboriel no ha sido nombrado, ¿eh? Johnny Laboriel, un intérprete, hablando de cantantes, súper, ¿no? Fuera de serie. Fuera de serie, definitivamente. Fuera de serie, Johnny Laboriel. 10 años antes tocaban a todos. Y 10 años después, ese tipo de rock, ese tipo de música, no era tocado en radio. ¿Qué estaciones de radio tú recuerdas que tocaban rock? Estoy hablando de nombres y discos mexicanos y también de ingleses.